Hola, en este video vamos a continuar desarrollando nuestro ejemplo de cómo desplegar datos en un rundown list utilizando una base de datos en SQL Server. Bien, ahora lo que haremos será seleccionar la carpeta controller, clic derecho, vamos a agregar un nuevo controlador, controlador de MVC 5, agregar. Bien, a este controlador lo llamaré Home, Home Controller, agregar. Muy bien, ya tenemos nuestro controlador llamado Home Controller. Ahora tenemos el siguiente método llamado Index. Ahora seleccionemos el método, clic derecho, agregar vista. Bien, en plantilla seleccionemos crear, clase de modelo. Hay que seleccionar la clase que hemos creado que se llama UserData, agregar. Muy bien, ya tenemos nuestra vista index. Ahora, antes de este div, voy a crear otro div. Dentro de este div he creado otro div y dentro del div he colocado un rundown list. Abrí paréntesis. Dentro de los paréntesis he colocado el siguiente texto, ID. Luego he colocado la instancia de la clase selectList. Dentro de los paréntesis he colocado model. Es el objeto de la clase UserData, ya que aquí estamos mandando a llamar a esa clase llamada UserData. Hemos creado el siguiente objeto, model, y con este objeto vamos a invocar al objeto de tipo list, userLista. Muy bien, de esta forma vamos a mostrar los datos que tenemos en la tabla en nuestro rundown list. Y luego he colocado value, que value va a contener el ID del elemento que estemos mostrando en nuestro rundown list. Y text va a contener el texto o el dato que vamos a mostrar en nuestro rundown list. Muy bien. Ahora pasemos a nuestro controlador. Dentro del método index voy a crear una instancia de la clase UserData. Bien, hay que importar el using, donde se encuentra nuestra clase llamada UserData. Ahora lo que haremos
dentro de View es colocar el objeto de la clase UserData. Muy bien, de esta forma le pasamos los datos a nuestra vista index, los datos que contiene nuestra clase UserData. Ahora lo que haré será crear un método asyntax del método index. Bien, hay que importar un using. Muy bien, tengo el método asyntax del método index. Bien, tenemos el primer método index. Este método index recibe datos por get. Y este método de tipo asyntax del método index va a recibir datos por post. Bien, esto significa que este método va a recibir datos por post, ya que en la vista index tenemos un formulario. Muy bien, tenemos el siguiente formulario, que este formulario va a enviar datos por post, donde tenemos el siguiente input de tipo submit, que con este botón vamos a enviar esos datos. Bien, vamos a seleccionar un dato en nuestro Down List y vamos a obtener el ID de ese dato que hemos seleccionado en nuestro Down List. Bien, pasemos nuevamente al controlador. Ahora, dentro de los paréntesis de index, voy a crear un objeto de la clase UserData. Bien, ahora dentro del index voy a crear una variable de tipo entero, le voy a asignar el objeto de la clase UserData y mando a llamar a la propiedad ID de tipo entero. Ahora lo que haré será imprimir ese dato que hemos capturado en la variable de tipo entero. Ahora voy a colocar un return. Dentro de los paréntesis de view he colocado index, o sea nuestra vista, y a nuestra vista index le pasamos el objeto de la clase UserData. Muy bien. Ahora, en index, cuando seleccionemos un elemento en nuestro dropdown list, en values obtenemos el ID y se lo vamos a pasar a la variable o a la propiedad ID que tenemos en la clase UserData. Y de esta forma estaríamos capturando el ID de ese elemento. Para cuando presionemos nuestro botón Submit en nuestro controlador, el método de tipo asyntax capture ese dato, ya que este método va a capturar datos por post. Bien, capturamos el dato que contiene la propiedad ID de tipo entero, lo imprimimos y le pasamos esos datos nuevamente a la vista index. Bien, ahora lo que prosigue es ejecutar la aplicación. Bien, ya me encuentro ejecutando la aplicación. Ahora tenemos el siguiente Down List. Ahora si yo despliego, como pueden observar, me muestra los siguientes datos que yo tengo en la tabla. Muy bien, esto significa que estamos obteniendo esos datos que están en la tabla que tenemos en la base de datos en SQL Server. Ahora si yo selecciono un elemento, muy bien, mostramos ese elemento. Ahora tenemos el siguiente botón. Como yo tengo un método de tipo asyntax que recibe datos vía post, una vez que presione este botón,
vamos a ejecutar el método asyntax para poder capturar el dato que le estamos pasando a la propiedad ID para luego imprimir ese dato. Correcto, como pueden observar, a la orilla me está mostrando el siguiente dato, o sea, el valor de 1. Esto significa que el ID de este elemento que es seleccionado contiene el ID número 1 en la tabla. Ahora, si yo selecciono el segundo elemento, presiono el botón Create. Correcto, como podemos observar, ahora tenemos el valor de 2. Esto significa que este es el ID del elemento número 2 en la tabla. Bien, de esta forma estamos mostrando los datos en un John List y estamos obteniendo el ID de ese elemento que seleccionemos en nuestro John List. Bueno amigos, hasta aquí este video, donde ya podemos desplegar datos en un John List, datos que tenemos en una tabla que está en una base de datos en SQL Server. Y también podemos obtener el ID de ese elemento que seleccionemos en nuestro John List. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.